Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes, señores. Este es un nuevo video en el cual voy a tocar tres temas. El primer tema, voy a explicar qué inflación hay que mirar en este contexto. Voy a mostrar cuánto es la foto de la inflación de hoy en día, que es mucho más de lo que los medios comunican y lo voy a justificar. Posteriormente voy a mostrar qué está haciendo Sergio Massa con la emisión monetaria. ¿Cuánto emite Sergio Massa vía los dos canales de expansión monetaria que tiene? Que básicamente el primero es el High Power Money, o sea, la base monetaria que emite para financiar directamente al Tesoro. Y el segundo, que es muchísimo más importante, es la emisión monetaria de instrumentos cuasi fiscales, LELIQ y PASES, que son una promesa certera de emisión monetaria a 1 día, 7 días y 21 días. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque si Massa hoy en día aceleró mucho la emisión y promete que todavía va a emitir mucho más en el futuro, eso no es otra cosa que una promesa certera de mayor caída del poder adquisitivo del peso, ya ahora a la brevedad y mucho más en el futuro. Con lo cual vamos a necesitar más unidades de pesos para comprar dólares y finalmente más unidades de pesos para comprar bienes y servicios. Lo primero no es otra cosa que una suba del tipo de cambio y lo segundo no es otra cosa que una aceleración de la inflación. Y a partir de ver cuánto está emitiendo Sergio Massa y proyectar cuánto va a seguir emitiendo Sergio Massa, voy a mostrar hacia dónde podrían ir a fin de año el tipo de cambio y la inflación. A ver, muy importante es esto. No se puede estimar el tipo de cambio y la inflación. Mucho menos dar un número fijo. ¿Por qué? Porque, a ver, el tipo de cambio es un precio. Y un precio surge de la evaluación subjetiva de las personas, que son permanentemente cambiantes, dinámicas, que las desconocemos, tanto en el presente y mucho menos las vamos a poder saber cuáles van a ser en el futuro. Después, entonces, no podemos saber el tipo de cambio. Del otro lado, la inflación no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero frente a los bienes y servicios que cada agente económico va aumentando el precio del bien o del servicio que comercia o produce en función de cómo él percibe el resto de los precios de la economía, mirando el escenario monetario presente y futuro a partir de sus expectativas de inflación y devaluación, que la forma a partir de varias cosas, y una de ellas es la emisión monetaria que Massa acelera cada vez más y seguirá acelerando más. Dicho esto, lo que sí vamos a tratar y estamos capacitados de mostrar es hacia dónde va a ir la tendencia promedio de la inflación en este mediano plazo. Si se va a acelerar e intensificar la suba del tipo de cambio, si se va a intensificar la aceleración de la inflación y más o menos dar una idea, un orden de magnitud de hacia dónde van a ir esos movimientos. Esto es lo que pretende mostrar este video. Primero, primer gráfico, tenemos la inflación del IPC INDEC interanual, que está en 109%, según la estimación del IPC de INDEC, puntualmente 108.8. Bueno,
Este dato, hablando mal y pronto, no importa nada. No nos dice absolutamente nada con respecto a la inflación actual. ¿Por qué? Porque es información pasada. Es sobre los últimos 12 meses. Cuando hay un proceso de inflación donde la inflación se va acelerando y el proceso inflacionario intensificando, acelerándose, alejándose de cero, cada vez es menos representativa la inflación pasada de lo que va a acontecer en el futuro. Y a nosotros nos interesa saber cuánto va a ser la inflación el mes que viene, dentro de 3 meses, dentro de 6, dentro de 9 meses. Esto es lo que vamos a tratar de anticipar. Bueno, este dato, olvídense. Lo muestro simplemente para que tengan conciencia que cuando el mes que viene salga el resultado de mayo de inflación y diga la inflación es 115%, bueno, eso ya es viejo, pisado, no sirve de nada, no vale ni la pena ni prestarle atención. Ahora vayamos a intentar ver cuánto es la inflación actual. Miremos este segundo chart. Tenemos 4 barras, desde la izquierda hacia la derecha. 12 meses del 2020, 12 meses del 2021, 12 meses del 2022, 4 meses del 2023. Vemos cómo se va acelerando. El promedio mensual de los primeros 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, del 2023 es una inflación mensual del 7.4. Mucho más fuerte que los 12 meses del 2022, que era 5.7. Y más del doble de los 12 meses del 2021. A ver, como le voy a mostrar, Sergio Massa está emitiendo más que nunca, nadie lo hizo. Y va a emitir cada vez más. Ergo, este gráfico nos permitiría visualizar claramente que el año que viene la inflación mensual va a tener 2 dígitos cómodos. Es más, que los meses de 2 dígitos pueden aparecer a la vuelta de la esquina. No sé si en mayo, pero en junio, julio, agosto, tranquilamente. Pero ahora, este 7.4%, que son los primeros 4 meses de este año, en términos anuales, ¿qué inflación es? Bueno, acá vemos. Tenemos que en 2023 esta inflación es una inflación de 135%. O sea, la inflación de los últimos 4 meses es 135% promedio anualizada. Es una inflación de 135% anual. En 4 meses aumentó 40 puntos porcentuales, pasando de 94.9 en 2022 a 134.7, como se puede ver, en 2023. ¿Qué les muestra esto, señores? Esto les muestra que la inflación interanual, así como la inflación mensual de 2 dígitos está a la vuelta de la esquina, la inflación interanual que empiece con 2 está a 4, 5, 6 cuadras. Acá nomás, no muy lejos. ¿Ok? Pero sigamos viendo cuánto está la inflación actual. Si vamos a los últimos 3 meses, la inflación mensual promedio ya no es 7,4, como marca la primer columna de la izquierda, es 7,6, que en términos anuales es 140%. En los últimos 3 meses, la inflación corre al 140%. Y si miramos las barras hacia la derecha, que son últimos 6, últimos 9, últimos 10, últimos 12 meses, vemos que la inflación anual hace más de un año que está redondeando en 110%. Esto nos da la pauta de que cuando vemos que de 12 meses para atrás a 6 meses para atrás subió de 109 a 112, que son las 4 barras de la derecha de este gráfico, pero en la última, en 3 meses, saltó de 112 a 140, vemos que se viene una aceleración empinada de la inflación. ¿Ok? Sigo avanzando. Siguiente chart. ¿Qué vemos? Ahí vemos la inflación mensual, último dato anualizado. Tenemos en azul la inflación general. Está corriendo al 163.3% anual la inflación en abril.
pasado, que es el último dato. 163.3% corre la inflación, señores. Hoy, ya. ¿Ustedes se dan cuenta por qué hablo y explico el que el 109 no nos dice nada? Y como podemos ver, la inflación núcleo está corriendo al 143%. Obviamente, cuando los procesos inflacionarios se aceleran fuertemente, todos perdemos. Pero hay algunos vivos que pueden sacar tajada. ¿Qué podemos ver? Pasemos al siguiente chart. Tenemos la inflación general, la inflación en alimentos y bebidas y la inflación de prendas de vestir y calzado en el cuadro chiquitito. Y cómo cada uno de sus IPC va subiendo desde el 2017 a la fecha. Pero en grande tenemos las diferencias de, en verde, la ropa y el calzado versus la inflación general. Y en azul, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas contra la inflación general. ¿Qué vemos? Que la inflación de prendas de vestir sube 270.9 puntos porcentuales más que la inflación general. Se ven las barras verdes. Y los alimentos y bebidas suben 179.8% más. ¿Esto qué quiere mostrar? Claramente les sugiero que lo vean de esta manera. Primero, la Fundación Proteger, por ejemplo, que nuclea productores del sector textil, en algún momento tuvo injerencia en la Secretaría de Industria. El cepo, ponerle cada vez mayores bloqueos a las importaciones por falta de dólares, ¿qué hace? Protege a la industria y protege a la industria textil, a más que nadie, porque a lo último que facilitan importar es la industria textil que tiene sustituidores de importaciones acá en el mercado doméstico. Y estos suben los precios 270.9% más. Ahora bien, cuando vemos alimentos y bebidas, ¿qué acontece acá? Acá la Secretaría de Comercio Interior le pone un revólver en la sien a los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas, obligándolos a entrar a precios cuidados, o como los quieren llamar. Entran, obviamente, con inflaciones de invento del 8.4 de abril, 8.6 estoy trabajando yo, mayo, les dicen aumentar los precios 3%. Le están haciendo perder un montón de plata. Y así en forma acumulada todos los meses. ¿Y qué les dicen? Vos entrás con esto, yo me saco la foto, yo muestro la foto, yo hago la conferencia de prensa y después todo lo otro, subilo más y compensate. ¿Y qué sucede? Lo lógico, el productor produce menos de lo que no le dejan aumentar y produce mucho más de lo que tiene vía libre para aumentar. Uno va a los estantes de los supermercados y ¿qué hay? Hay de lo que tienen canilla libre para subir el precio y no está dentro de precios cuidados. Todo esto, no confundirse, no estoy diciendo que es culpa de los empresarios y que la inflación no es monetaria, no confundir. Esto sucede porque hay un marco donde se emite como loco, que ahora lo vamos a ver. Y lo que sí quiero destacar, cómo hay sectores empresarios que se benefician de las intervenciones del Estado, las intervenciones triangulares como un control de precios cuidados, o las intervenciones binarias del comercio exterior. Entonces ahora pasemos a cuánto está emitiendo Sergio Massa, que dije que bate todos los récords mundiales de emisión. Empecemos por la primer canilla, que es la menos importante. ¿Qué vemos a la izquierda, en el gráfico de la izquierda? Que en 4 meses y medio, porque esto está hasta el 17 de mayo, emitió 1.431 billones de pesos para asistir al Tesoro. En rojo vemos cuánto Guzmán había emitido en los 5 primeros meses completos del año pasado. No había emitido casi nada. ¿Qué les estoy diciendo? Para financiar al Tesoro,
Massa está emitiendo infinitamente más que lo que emitió Guzmán el año pasado. Y miren cómo se aceleró la inflación después de Guzmán. Bueno, entonces pongan en contexto e imagínense cuánto se va a acelerar en lo que falta del 2023 y en el 2024. A la derecha lo tienen en términos reales, en violeta este año, en verde el 2021, en rojo el 2022. En términos reales, estamos emitiendo infinitamente más que el 2022 y 2021, se ve en el gráfico de la derecha. En celeste, azul, está lo que emitían en el 2020. En los primeros 5 meses, en el tercer mes, marzo, abril y mayo, era cuando nos tenían a todos encerrados en la cuarentena delictiva. Y emitía el Estado y el Banco Central para pagar los salarios en el sector privado. Les aclaro, miren, la línea violeta está por arriba de la línea azul. En aquel entonces teníamos 1/3 de la inflación de hoy en día. Es más, un poco menos. Redondeando, 2.5% de inflación promedio mensual en aquella época contra 7.5%, el triple de hoy. Aún así, en términos reales, ajustado por esa inflación que es el triple, Massa en el 2023 está emitiendo para financiar al Tesoro más que en la cuarentena. Ahora, ¿cuánto está emitiendo del LELIQ y pases? Acá tenemos 5 gráficos en un chart. Empecemos por arriba a la izquierda. En los primeros 4 meses y medio emitió 2.8 billones de pesos de LELIQ y pases para pagarle intereses a los bancos y que los bancos asienten ganancias con capital ajeno. Esos 2.8 billones son, redondeando, 60% de la base monetaria, que está en 5.3 billones. Una locura. ¿Ok? Vamos al gráfico de arriba a la derecha. La LELIQ y pases, en azul, están creciendo al 147% interanual. Eso es comparable contra el 109 de la primer Filimina. O sea, porque es interanual, los 12 meses últimos. O sea, hay un fastuoso, un enorme crecimiento de las LELIQ y pases por arriba de la inflación. Lo único que le gana por afano a la inflación es cuánto emite Massa de LELIQ y pases, que son las barras verdes. Ahí lo tienen medido en términos reales recontra positivo. La inflación y la suba del dólar tiene que subir mucho más de lo que viene subiendo y la inflación acelerarse mucho más de lo que se viene acelerando para licuar las LELIQ y pases, que están creciendo muy fuerte en términos reales. Vamos al gráfico de la derecha abajo de todo. En los primeros 4 meses del año y medio de este año, barras en rojo, Massa está emitiendo 3.8 billones de LELIQ y pases. Casi el cuádruple de lo que emitió Martín Guzmán en el mismo periodo del año pasado, que había emitido 1 billón solo, que son las barras azules. El gráfico ese que está recuadrado, que tiene verde y bordó, está comparando 17 de mayo contra 17 de abril. En 30 días corridos, que son 22 días hábiles, Massa hizo crecer las LELIQ y pases 1.7 billones. Haciéndolo subir de 12.7 billones a 14.4 billones. O sea, 13.5% está emitiendo dinero cuasi fiscal a un ritmo de 13.5%. ¿Con qué se alimenta esta emisión? Con la tasa de interés, que la vemos a la izquierda, abajo de todo, la tablita. La tasa efectiva anual la viene aumentando de 96 a 107, a 113, a 119, a 141 y a 155. El 20 de abril, hace un mes, estaba a 119 la tasa. Hoy está a 155. Esto es anabólico para la masa muscular de la emisión monetaria, que crece a lo loco. La cuasi fiscal, que es la más grave. Ya vimos que crece mucho la que financia el Tesoro y crece a lo loco la cuasi fiscal. Malas noticias. En los primeros 6 meses del año va a emitir Massa el cuasi fiscal, el dinero cuasi fiscal, equivalente a todo lo que emitieron en el 2022. En la segunda mitad del 2023 va a emitir mucho más que en la primera mitad. Ergo, este año
se van a mucho más que multiplicar por 2 la emisión monetaria del cuasi fiscal. Pero a eso vamos. Miremos esto. ¿Qué vemos acá? Ustedes ven que a la izquierda de este chart siguiente hay 2 gráficos que en rojo, en el de arriba, están las LELIQ y PASES, son los datos promedio mensual. Y en verde y en azul está el dólar blue y en verde el dólar contado con liqui. Eso que vemos, que van de la mano en el pasado, en todos los últimos años, con datos diarios, si sube la emisión monetaria del cuasi fiscal, sube el contado con liqui y el blue. En el gráfico a la izquierda abajo, en línea roja, está todos los pasivos monetarios, que son el cuasi fiscal, que es la canilla de emisión más importante, y la base monetaria, que es la canilla de emisión para financiar el déficit fiscal menos importante. ¿Qué vemos? Que también van de la mano. Cuando suben los pasivos monetarios, sube el dólar blue y el contado con liqui. Ahora, en la columna de la derecha, en el gráfico abajo, que ven un modelo econométrico estimado por máximo verosimilitud para sacarle el serial correlation, y ven que están sombreados en rojo 2 ítems. El primer ítem dice que PM, los pasivos, estoy explicando el comportamiento del dólar blue, variable a explicar, con los pasivos monetarios, o sea, la suma del cuasi fiscal más la base monetaria como variable explicativo. El primer área sombreada muestra que los pasivos monetarios son extremadamente relevantes en términos individuales para explicar la evolución del dólar blue y del cuasi fiscal. Y la segunda área sombreada en roja abajo muestra que este modelo, la trayectoria temporal de los pasivos monetarios, o sea, si cuanto más pasivos monetarios se emitan, más va a subir el dólar blue y que esa suba del dólar blue va a ser explicada en un 97% por la suba de los pasivos monetarios. En la columna de la derecha arriba, ustedes pueden ver el dato del 17 de abril y del 17 de mayo, primera columna base monetaria, segunda columna cuasi fiscal, tercera columna pasivos monetarios totales. ¿Qué vemos? Que en esos 30 días corridos crecieron al 9.7. ¿Ok? O sea, la emisión monetaria total crece al 9.7. Eso es un benchmark, un indicativo de cuánto es o puede ser en la tendencia promedio la inflación mensual y cuánto puede ser, según explica el modelo, la suba del dólar también. Ahora, tengo malas noticias. Si la tasa acaba de subir y sabemos que estructuralmente en Argentina el déficit fiscal crece exponencialmente en el segundo semestre y siempre hay menos déficit fiscal en el primer semestre, sabemos que las dos canillas, tanto la base monetaria como el cuasi fiscal, las dos emisiones monetarias, la expansión de base para financiar el tesoro y la expansión de cuasi fiscal, se van a incrementar con respecto a ese 9.7 que tenemos de los últimos 30 días. Salvo que Massa logre por arte de magia que baje el déficit fiscal y que baje la tasa de interés, cosa que no lo vemos. Bueno, ¿qué vemos en estos 3 bullets del siguiente chart? Si tomamos en cuenta que los pasivos monetarios están creciendo al 9.7, hacemos 3 simulaciones. Che, ¿qué pasaría si a partir de junio crecieran al 10, al 11 y al 12%? Bueno, según el modelo, a final cierre del año, según el modelo, el dólar estaría 9.77, 1.041 y 1.108. ¿Me caso con estos resultados del modelo? No, no me caso. ¿Por qué no me caso? Porque esto es en función de cómo estas 3 variables, dólar blue, base monetaria y contado con liqui, se han comportado a lo largo de los últimos 3 años y medio. Y para que estos resultados fueran así, se deberían comportar exactamente de la misma forma los próximos 7 meses. Probablemente no se comporten exactamente de la misma forma. Ahora bien, el tipo de cambio es un fenómeno monetario. No es otra cosa que el poder adquisitivo del peso en función del dólar. Y acá va a haber cada vez más pesos por más emisión de base, por más emisión de cuasi fiscal y menos dólares.
entonces el tipo de cambio tiene que subir. Lo que nos dice, lo que yo les quiero decir, a diferencia del modelo que les da un número certero, yo digo que en la tendencia promedio de mediano plazo, el tipo de cambio hacia final de año debería viajar hacia lugares como estos tres numeritos, parecido a estos tres numeritos. Y si la emisión monetaria aumenta más de 10, 11, 12, el año podría cerrar más que con un tipo de cambio de 9,77, 1041 y 1108. ¿Ok? Y ustedes me pueden preguntar, che, ¿y en este contexto qué pasa con la inflación? Bueno, si los pasivos monetarios suben 10, 11, 12, la inflación mensual no puede estar muy lejos de esto. Entonces, hagamos cuentita de almacenero. Bueno, si suben los pasivos 10, 11, 12, y la inflación mensual no puede estar muy lejos de 9,5, 10, 10,5, 11. Bueno, entonces, a modo de ejercicio que no procura darle un número certero, pero sí una idea para poner orden de magnitud a los problemas, podemos ver qué pasaría y les traigo tres alternativas. Si desde junio a diciembre la inflación promedio mensual rondaría 9,5, la inflación interanual a final de año sería 170,7. Si rondara 10,5, la inflación interanual a final de año, en diciembre del 2023, andaría por 188. Si fuera 11, por 197. ¿Qué les quiero decir? Que hacia final de año a nadie le puede sorprender números interanuales de inflación de 170, 190%. Con lo cual va a empezar con 2 a inicio de los primeros tiempos del próximo gobierno. Y lo va a pasar el 2, la inflación interanual. O sea, va a ser 2,10, 2,15, 2,20. Y llegará hasta donde tenga que llegar dependiendo de quién sea el próximo gobierno y qué haga. Prendamos una vela para que no empiece con 3. La inflación interanual en algún momento cercano al mitad del ejercicio del 2024. Lo iremos monitoreando y yo les iré avisando. Pero esto es la dinámica hacia adelante que nos espera a la gente de bien en el sector privado. Muchas gracias. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.